Adelante, Santana. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos los que se han logrado conectar en este momento. Un saludo muy especial a todos y en especial a nuestros panelistas invitados en la noche de hoy. Mi nombre es Kidi Santana, para algunos que no me conocen, oriundo de aquí de la Villa de los Santos, y represento al restaurante Brasas y Traguitos ubicados en nuestro hermoso pueblo, la Villa de los Santos. Quiero darles las gracias al patronato del 10 de noviembre por darnos la oportunidad de participar y aportar nuestro granito de arena a esta hermosa actividad. Vamos a proceder a mostrarles un corto video, pero para nosotros muy significativo, con mucho sentimiento, un corto video de nuestras instalaciones, donde hicimos algunas tomas, donde mostramos parte de nuestras tradiciones que nos identifican como un pueblo rico en cultura. Y por supuesto, ahí también en ese video podremos apreciar la izada de la bandera, que en realidad es la esencia de la actividad que estamos realizando. Procedemos con el video. Brasas y Traguitos es un restaurante nuevo, un restaurante ubicado en la Villa de los Santos, frente al Parque Simón Bolívar, un área céntrica dentro del casco antiguo de la Villa de los Santos. Un restaurante que lo ofrecemos a todo público, un ambiente muy ameno, muy agradable, una terraza amplia, cómoda, música, pantalla, de deporte, eventos, una atención personalizada. Y ofrecemos a todo público comidas corrientes, almuerzos, también ofrecemos comidas a la carta, comida rápida. Dentro de nuestras instalaciones contamos con 3 servicios de evento. Queremos ofrecerle vía presencial, local. También contamos con un servicio a un servicio y también tenemos el servicio de delivery, un delivery propio, lo cobramos, es gratis a la población y tratamos de llevar este servicio hasta la puerta de la casa. Somos un restaurante que hemos adaptado rápidamente a los cambios para poder servirle y llevarle un mejor servicio al final al cliente.
Continuando con la presentación y con lo que tenemos programado la noche de hoy, vamos a mencionar los invitados para la conferencia, cuyo título de hoy es Los pueblos del interior y el primer grito de independencia de Panamá de España. Le damos la cordial bienvenida a nuestros expositores. El profesor Víctor Jordán por Santiago de Veraguas, el profesor Luis Chanis Durán por Natal de los Caballeros, el profesor Milciades Pinzón por la Vía de los Santos, y el cierre de la conferencia por el profesor Ari Calderón Cortés, presidente del patronato del 10 de noviembre. Con ustedes, y le paso a los invitados y a los expositores de la noche de hoy. Adelante, profesor. Bueno, me toca a mí. No ha sido Milciades, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, gracias a don Milciades y al patronato 10 de noviembre por esta oportunidad para intercambiar estos puntos de vista, conocimientos e investigaciones que se han hecho sobre sobre el bicentenario de la independencia de España. Sobre todo la del 10 de noviembre y acá en el caso de Santiago, el 1 de diciembre del año 1821 y la de Natal de los Caballeros el 15 de noviembre de 1821. También queremos agradecerle a los compañeros del Grupo Historia Veragua y la Comisión del Bicentenario de Santiago que están presentes, profesores, filósofos, sociólogos, bueno, padres, familias, ciudadanos, profesionales, todos. Creo que dispongo, me había dicho Milciades, de cuánto tiempo para ir. Dígame de qué tiempo dispongo para saber a qué atenerme. Puede ser unos 15 minutos, Víctor. 15 minutos. Bueno, cuando esté en la hora, por favor, ya faltando unos 2 minutos me avisa, por favor, no tengo ningún problema. Bien, para todos los oyentes, para todos los visitantes y todos los participantes de esto, nosotros debemos saber que la investigación es la que genera los conocimientos. Que si nosotros no tenemos investigaciones, la historia continúa a la deriva en el desconocimiento absoluto y igual que las historias, los pueblos, las sociedades en pleno crecimiento. Entonces, una tarea importante, todos, es la investigación. No solamente tenemos que tener un título universitario para poder investigar, sino que hasta nuestros campesinos, nuestras familias, nuestros abuelos también pueden investigar. Y muchas veces esos relatos, esos cuentos, esas leyendas son parte de sus investigaciones. Bien, ¿cómo nosotros descubrimos, después de, podríamos hablar de casi 50 años, quizás 100 años, donde pudimos descubrir que en Santiago de Veraguas se había dado un acto importante en la historia de Panamá, que fue la independencia de Panamá, de Santiago de España? Esto lo descubrimos o lo conocimos a través de una investigación que hizo el doctor Osorio y Osorio y el doctor Mario Molina. Ambos hacían referencia de que historiadores en la Villa de los Santos hablaban un poco de este evento ocurrido en Santiago. Sin embargo, nosotros no habíamos podido tener un documento que pudiera constatar o verificar de qué se estaba hablando. Y quizás, como muchos
vemos los datos históricos como algo simple, pero cuando iniciamos un proceso de investigación profundo, sentimos entonces ese amor a la patria y ese amor a la historia. En ese sentido, a través del doctor Osorio Osorio, que había estado en la Biblioteca Nacional de Bogotá haciendo un trabajo de investigación, nos trae una nota a través de otra profesora en la cual nos había copiado prácticamente todo lo que fue el acta de independencia de Santiago de España. Y nos llamó la atención porque a nosotros siempre se nos había educado con la convicción de que solamente había un día, una fecha, o habían dos fechas importantes, el 10 de noviembre de 1821 y el 28 de noviembre de 1821. Al indagar sobre esta acta, nos dimos cuenta que había muchas tareas por hacer y lo primero es divulgar en la población tan importante documento. Quiero decirle que este documento no solamente llegaba a Santiago por primera vez, sino que ya antes de 1922 se venía publicando en diferentes diarios el acta de independencia de Santiago de Veragua de España. Pero como somos así, pues prácticamente nadie le había dado esto, como decimos nosotros, le había dado importancia o conocimiento. Esa acta arrojaba una serie de dudas que luego, a través o en el Congreso realizado en el 2008, dirigido y con la exposición del doctor Mario Molina, que hace una investigación en España para obtener su doctorado, se confirma y se reafirma de que efectivamente el acta de independencia de Santiago de Veragua existía y que existía en los archivos de historia en Colombia. Hace poco recibimos documentación nueva donde hay otros elementos más. Ya se habla de que había inclusive se aprobó una constitución en Veragua y que también habían otras cosas más, como el caso de la consolidación del poder, podríamos decir, liberal interiorano entre delegados y líderes de Natá de los Caballeros, Santiago de Veragua y la Villa de los Santos, ocurrido un 2 de enero del año 1822 en la comunidad o el pueblo de Santa María, actualmente provincia de Herrera. Entonces, en este sentido, tenemos nosotros que ir a, como dice uno, a soltar el tejido histórico, a ir soltando todas esas arañas de datos históricos que no cuadraban con una realidad que para nosotros había sido como especie de la enseñanza de una religión para todos los panameños. O sea, no podíamos entender cómo los pueblos del interior habían logrado un acto tan importante y que desconocido por el gobierno. A propósito de ese desconocimiento, entonces se le estaba dando relevancia al 28 de noviembre de 1821, que fue precisamente, es un acto que no tiene asidero, podríamos decir, ubicación geográfica. Ustedes saben que siempre los 28 de noviembre se han planteado como un acto donde La Chorrera, la ciudad de La Chorrera, es la
base o es la única, el único lugar que se nombra como el sitio preferido o más lucido para conmemorar el 28 de noviembre. Y quizás otros pueblos, otras escuelas u otros municipios han pensado que el 28 de noviembre es importante en la enseñanza y en la recuperación de nuestra identidad. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque desde que el gobierno nacional anuncia que este año se iban a celebrar el bicentenario, el 28 de noviembre, y ya nosotros con los conocimientos previos que tenemos, definitivamente que no nos gustó la idea ni nos agrada. ¿Por qué? Porque celebrar el 28 de noviembre desde el punto de vista del interior es negar nuestra propia historia, es desconocer nuestros valores, es enterrar nuestra identidad como pueblos interioranos y como ideología política liberal importante que nace en el interior en contra de la corona y de los poderes constituidos de España en el Istmo de Panamá. Eso es muy importante. Es muy importante porque la independencia que se habla de que en Panamá el 28 de noviembre fue un acto reconocido por Simón Bolívar como un movimiento sin derrame de sangre ni de batalla, es falso. Falso, ¿por qué es falso? Porque antes de 1821, nuestros pueblos hicieron muchos intentos intentos separatistas e independientes de España, de la corona, pero como la corona, Fernando VII, tenía el virreinato de Granada y Santa Fe, y prácticamente su sede era la ciudad capital, tenían injerencia en todo el Istmo de Panamá. Esto, cuando digo todo el Istmo, estamos incluyendo la península de Azuero, Veragua, y cuando hablamos de Veragua, no estamos hablando de la provincia de Veragua que hoy tiene sus límites. Estamos hablando del concepto geográfico, histórico, que era una región que incluía más allá de la frontera tico-panameña. Porque así se repartían las tierras de acuerdo a los intereses de los poderes fácticos de la corona, y se daban las tierras como quien regala guayaba o mango. Entonces, detrás de todos esos regalos hay definitivamente hay un compromiso político y de poder de administrar. Entonces, este hecho, este caso de esto que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué nosotros reaccionamos a esta fecha en Panamá, en la capital? Porque se dice que la independencia de Panamá, y así lo dice el acta que firmó y mandó José de Fábrega, siendo jefe militar del Istmo, lo señala. Panamá se independiza de España el 28 de noviembre de 1821. ¿Quién es Panamá? Cabe señalar que en aquel tiempo habían dos provincias en el Istmo, Panamá y Veragua. Y la independencia que habla de Panamá, efectivamente, fue de Panamá, pero para nosotros, la capital. Pero el interior tuvo sus propias raíces y su propia evolución autóctona.
Y cuando digo autóctona, porque aquí se dan cosas importantes que que no las estudiamos en la universidad y muchas veces no las estudiamos en las escuelas y claro, para los niveles de primaria es difícil de entender. Se desconoce la independencia de la villa, el grito de la villa, se desconoce la independencia de Santiago y se desconoce la independencia de Nastar. Así, simplemente. Entonces llega al Congreso bolivariano, al Congreso colombiano, la petición de que Panamá se adhiere a la Gran Colombia para formar la Gran Colombia, pero ¿quién se adhiere? Sí, precisamente la capital. Pero en ese compromiso de adhesión nos mete a todos. Entramos todos. Hay que ver otro aspecto, que mientras José de Fábrega era parte de la realeza y parte del poder español en el Istmo de Panamá, y por la fuerza, los poderes, el pueblo interiorano, él tiene que tomar una decisión de qué lado se va a colocar en esta lucha. Claro, toma del lado donde ya él no tiene prácticamente ninguna base política. Y miren lo que pasa en Santiago. Y usted dice, ¿por qué Santiago se independiza el 1 de diciembre? ¿Qué pasó? O sea, después del 28 de noviembre, Santiago se independiza. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes creen que eso tiene lógica? ¿Cómo te vas a independizar después que se declara la independencia? Eso tiene una lógica. ¿Qué pasó? En el interior había un movimiento conspirador contra la corona, un movimiento donde las ideas liberales impulsadas por el periódico La Miscelánea, dirigido por el señor José María Guaitía, dueño del periódico, y Mariano Arosemena, divulgando las ideas podríamos decir, las ideas revolucionarias de Europa y de todo lo que había ocurrido en la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos. 4 de julio de 1779, del 79 a 1821, estamos hablando de 40 y pico años, o sea que se puede recordar. Pero las ideas de John Locke, de todos los filósofos de la Ilustración, los filósofos de los nuevos conceptos del Estado moderno, que precisamente nacían y cuestionaban, surgidos tras la Revolución Francesa, todas esas ideas revolucionarias en contra de la monarquía y en contra del sistema feudal, se van conociendo a través de un periódico, en el caso del Istmo de Panamá, y esas ideas comienzan con sus dificultades a correr, y llegan multiplicadas al pueblo, a los pueblos del interior, que pueden imaginarse ustedes quiénes aquí sabían leer, cómo estaba el nivel de educación. Sin embargo, habían gente muy preparada, muy formada, y eso es parte de
de otras investigaciones sobre la historia de la educación en Panamá. Quiero decirle que en Santiago, en 1800 y tanto, se fundó una escuela normal, antes que la escuela normal, creada en el año 1938. En el siglo XIX se fundó una escuela normal en el interior, en Santiago. Y de eso también hay ya algunos trabajos que se están haciendo, pero que no tuvo éxito. Decíamos, tomando el hilo de la exposición, que en el interior se estaban dando movimientos revolucionarios y el principal, podríamos decir, artífice, y así lo reconocía, lo han reconocido historiadores, que se trata de Francisco Gómez Miró. Francisco Gómez Miró, y del cual el profesor Milciades ya ha publicado algunos artículos referente a él, de dónde viene, de la descendencia, de sus lazos familiares. Fue un impulsor y fue uno de los caudillos en la independencia de Natá, de Santiago y de la Villa. Pero el trío, el triunvirato, bajo el liderazgo de Segundo del Villarreal, de Francisco Gómez Miró y de José del Pino en Santiago, constituyeron el grupo principal de armado, porque fueron preparándose para tomar las armas, incluyendo la organización de milicia, que habían sido una experiencia que Fernando VII habían creado en América para precisamente hacerle frente a las ideas libertarias. En ese trío se reunía y se comunicaba. Y según algunas todavía ideas, había una decisión de declarar la independencia el 10 de noviembre. Todos. Pero ¿qué pasó? El grupo más aventajado, podríamos decir, o quizás el que tuvo menos resistencia, o el que pudo consolidar mejor el proceso independentista, fue la Villa de Los Santos. No sé por qué, eso habría que investigar poco más, que no tengo acceso. Pero nos da a nosotros la conclusión de que o estaban más organizados, había más militancia, mayor fuerza, la clase social era la popular, pues era más poderosa que la clase política de élite, a diferencia de Santiago y de Natá. La otra es que pudo haber el poder militar, político de Veragua, estaba concentrado en Santiago. Y por eso, y eso puede explicar las razones que le voy a decir ahora. El por qué Santiago llega a declarar la independencia el 1 de diciembre. Entonces, bajo ese acuerdo, la Villa toma la decisión de independizarse y lanzar el primer. Seguidamente lo hace Natá y Santiago se queda paralizado. ¿Por qué se queda Santiago paralizado?
Pues porque dentro de Santiago existía, eso era una promesa que le hice al profesor José Ángel Espinosa, que está interesado en saber por qué Santiago se independiza después del 28. En Santiago, el ayuntamiento de Santiago estaba en manos de la familia Fábrega López. Y como controlaban el poder, ellos no querían de ninguna manera la independencia. Como autoridad. Y como autoridades y poderes constituidos en Santiago, se opusieron a todo acto o movimiento que pudiera poner en peligro su estatus político, económico y social, porque también eran los dueños de todas las tierras en Veragua, de la riqueza, inclusive tenían hasta esclavos. Entonces no era una familia cualquiera. Y como dije, muy vinculado por descendientes del rey Fernando. Y antes del 1 de diciembre, Francisco Gómez Miró con las milicias de Natá y segundo del Villarreal en la villa amenazan al ayuntamiento de Santiago para que se independice. De lo se iba a realizar una batalla campal, una guerra, con las armas que tenían y el poder. Definitivamente que ahí ocurre algo. Al que yo le llamo y que descubro que lo que llamo yo el primer golpe del ayuntamiento en el Istmo de Panamá. Estando el ayuntamiento en el poder con esta familia y negándose a la independencia, se convoca por parte de un sector que no era, y ahí lo está, los que firmaron el acta, se convoca a un cabildo abierto, ¿verdad? Las fuerzas populares de Santiago, y a pesar de que no estaban las autoridades, no asistieron las autoridades constituidas en la corona, se reúne el pueblo y así lo establece, y toman la decisión de autodesignarse jefe político interino. El señor don Casimiro del Val, jefe político interino. Y además forman un llamado, un gobierno de 3 personas, don Bartolomé Paredes y de señor, que ahora mismo lo tengo por aquí, pero no lo he podido, más adelante se lo puedo leer. Y ellos toman la decisión de firmar y hacer la independencia de Santiago. Pero, y hacen el acta que estamos aquí, que estamos hablando de la divulgación, y hacen referencia precisamente a las amenazas de los ayuntamientos de Natá, la Villa de los Santos y el pueblo de PC. Ya el pueblo de PC en ese momento también era beligerante en estos actos. Entonces, nombran a Juan de Tejera, José del Pino, Bartolomé Paredes, para que mañana
empiecen la modificación de la Constitución de Veraguas que iba a regir los nuevos destinos a partir del día 1 de diciembre. O sea, hay una Constitución. Y usan la Constitución que hasta ese momento la está usando España. Pero la modifican y la cambian. Y a todo esto la llevan con todos estos cambios. Se lleva, y así lo señala el historiador Nicolau, ¿verdad? Hacer una junta del pueblo en Santa María, que era jurisdicción de la alcaldía mayor. ¿Qué hicieron ellos ahí? Francisco Gómez Miró, ideólogo, la convoca el día 2 de enero del año 1822. O sea, estamos hablando de apenas un mes y tanto, quizás un mes y 20 días de la villa, un mes y 15 días de Natá y 31 días de Santiago. Se reúnen en Santa María y ahí toman la decisión, algunas decisiones con plena soberanía del interior. Organizan sus propios gobiernos y es más, organizan las milicias para la revolución que ellos habían creado. Y miren, a todo esto en contra del general José de Fábrega, que ya él había declarado la independencia de la capital el 28 de noviembre. O sea, que siendo el general José de Fábrega el representante y reconocido por Simón Bolívar como el representante del pueblo, en realidad no lo era para los pueblos del interior. Y ellos mismos, la villa, Natá y Santiago, deciden hacer y poner sus propias autoridades. Elige hacer un proceso de elecciones con sus propias reglas y con sus propias normas. Y mantener relaciones y comunicación con el Congreso Bolivariano de la Gran Colombia. No con Fábrega. Pero quiero decirle que José de Fábrega se opuso e inclusive amenazó a los santeños de entrar con las armas y acabar con la independencia de la Villa de los Santos, después que esta ya se había consolidado. Eso está escrito, eso está en la investigación, que son documentos importantes que nosotros tenemos que saber. Porque no solamente Fábrega atentaba contra el segundo de Villarreal, sino negaron la elección de José del Pino, que había sido gobernador electo por los pueblos de Veragua, no lo requerían reconocer e impusieron un gobernador de su propia familia. Fábrega estaba definitivamente en contra de la organización de los pueblos del interior, porque ya el pueblo del interior, primero que tenía su propia constitución, tenía sus normas, había elegido sus autoridades, tenía la popularidad y la aceptación de los pueblos, y otra cosa muy importante, tenía sus propias milicias cívicas que le llamaban. Milicias cívicas eran personas de la comunidad armadas que estaban armados o que podían tomar las
defender sus derechos, sus tierras y sus riquezas. Y esto sí era peligroso, al punto de que las autoridades y los líderes de la capital intercedieron para que Fábregas, porque amenazaba con invadir si no le reconocían a ellos el poder. Y tuvo que negociar. Entonces, Fábregas el 13 de, o sea, 10 días después, Fábregas tiene el respaldo del gobierno de Colombia, imponiendo un gobernador, que era el gobernador José María Chiari, y que quería definitivamente poner sus propias reglas y juegos. Entonces, yo lo voy a dejar aquí porque es que el tiempo se nos pasó y sí quiero reiterarles a ustedes que existe el doctor Mario Molina. Yo le decía a Mario Molina, digo, mire, el día pasado que hablé con él cuando hablamos de adquirir el libro, digo, don Mario, usted ha hecho una revolución en este país. ¿Por qué ha hecho una revolución? Porque ahora el panameño va a entender o va a comprender y va a amar a su patria y saber el valor que tiene el interior del país. Los interioranos vamos a poder sentirnos que somos valiosos y que somos importantes. Porque hasta ayer todo lo decidía la capital. Y los gobiernos siempre han representado a la capital como la panacea o los autorizados, los inmaculados o los únicos que pueden gobernar este país. Y el interior sigue en total abandono, sin decisión. Al punto que para tapar un hueco en la Villa de los Santos hay que pedir el permiso al ministro del MOP en la capital. Una locura, ¿no? Entonces, en Santa María se acuerdan muchas cosas. Y bueno, no valía no tengo los, no hay tiempo para tratarlo, pero había por ejemplo, le voy a mencionar brevemente tres acuerdos. Primero, bueno, el primero es que los representantes de Santiago de Veragua en esa junta, que yo la puse Junta de Independencia, fue Juan Bautista y José del Pino. Por la ciudad de Natá, presbítero José María Urrutia y Francisco Gómez Miró. Y por la Villa de los Santos, Pedro Chan Ochiari y Juan de Mata Iturralde. Y usted dice, ¿y por qué no estuvo el segundo del Villarreal ahí? Esto es otra tarea para investigar. Entonces, entre las muchas cosas que ahí se acordaron, dice que ellos, los tres partidos, o sea, Natá, La Villa y Santiago, quedan sometidos a la capital del Istmo en el mismo pie y forma en que lo han estado siempre respectivamente, sin derivarse de sus principios y bajo las bases de unión, reciprocidad de intereses y auxilio que exijan las circunstancias. Es decir, sí, somos parte del Istmo, pero mantenemos nuestra dependencia. Los partidos de Santiago y Natá procederán al nombramiento del gobernador político y militar, dada la voz de sus pueblos por su medio y con dependencia de la capital en términos que abraza el presente artículo. Los partidos de la Villa de los Santos y Natá quedan obligados a prestar a la capital los auxilios de gente y víveres con la escrupulosidad que exige la felicidad de la patria y los poderosos motivos que ligan sus pueblos a la subordinación debida a aquel gobierno. Y cuarto, como el Partido de Santiago es copartícipe de las desgracias que pueda proveer a la capital,
quedan comprometidos a prestarle los auxilios que necesitase y pidiese aquel gobierno. Entonces, yo con esto termino. A ustedes un reto para investigar, para profundizar. Cada historiador, como dije yo, Mario hace un descubrimiento a través de la investigación y nosotros también estamos detrás de varias investigaciones que estamos tratando de lograr, documentos que están en Colombia y porque están en muchas partes, sobre todo en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Así que muchas gracias y ustedes perdonen la extensión y el abuso de su tiempo. Gracias, don Milciade, y gracias, Patronato, 10 de noviembre. Muchas gracias, profesor Víctor Jordán, por su participación. Agradecido. Profesor Milciades, siguiendo con la programación, no sabemos si el profesor Luis Chanis Durán se encuentra conectado. Sí, aparentemente ha tenido problemas ahí con el enlace y con los problemas que siempre confrontamos nosotros. Yo voy a entonces aprovechar para hacer también algunos comentarios breves sobre lo que corresponde a la Villa de los Santos, porque el tema de la villa es un poco más conocido, ¿verdad? Como dice Víctor, ha tenido por parte de la historiografía panameña, aunque hay todavía muchas cosas que aclarar en relación al 10 de noviembre de 1821, por muchos motivos. Estos pueblos interioranos que marcan la independencia y que ahora se están clarificando muchas cosas que hasta hace poco la dábamos por sentada en relación a algunos acontecimientos que se dieron precisamente ahí en las 2 primeras décadas del siglo XIX, pero que tienen antecedentes de mucho más tiempo y que aquí no vamos a entrar en eso. Por eso el patronato quería, cuando nos reunimos, tratar este tema, ¿no? De dar la posibilidad de que los amigos de Santiago de Veraguas pudieran ellos también decir su verdad. Invitamos también a los amigos allá de Natá de los Caballeros para que aportara algo. Y yo voy a tratar de comentar algo sobre la Villa de los Santos. Vamos a esperar, porque veo que hay gente que quiere participar. Vamos a esperar al final de la participación para si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho gusto. ¿Qué podemos hacer en relación, qué podemos aportar en relación a lo dicho? Bueno, aquí tienen los 3 movimientos interesantes, ¿no? Que ya sabemos, el de la Villa de los Santos, como el 10 de noviembre de 1821, el de Natá de los Caballeros, 5 días después, el 15 de noviembre de 1821, el de Santiago de Veraguas, del 1 de diciembre de 1821, y la de Sion, que hay un documento histórico que así lo comprueba, de las tablas del 5 de febrero de 1822. Es interesante estas fechas, y detrás de estas fechas hay sus respectivas historias de por qué se dio en el 10, por qué el caso de Natá, de los caballeros, que tiene que ser estudiado, particularmente el personaje Francisco Gómez Miró y Domínguez de Lara. El caso de las tablas tardío del 5 de febrero de 1822 y relacionar esto con el 28 de noviembre de 1821. Hay muchas cosas que uno tiene que tener presente para aclarar, por ejemplo, algunos de los interrogantes que el profesor y amigo Víctor planteaba con anterioridad y que alguna gente le pregunta sobre eso. Es importante, en el caso, por ejemplo, de la Villa de los Santos,
uno encuentra que hay un enemigo, entre comillas, un enemigo común a todos estos pueblos del interior, que es la monarquía, que es la presencia de un rey que está distante, de pueblos que históricamente han estado abandonados, ¿no? Porque cuando uno estudia ese periodo, eh, realmente a uno le llama mucho la atención lo que eran estos pueblos que carecían casi de todo, pero que sin embargo esas limitaciones van a plantearse una independencia de España y que se haga en las áreas interioranas, porque eso debe quedar claro. En las áreas interioranas se fragua la independencia. Lo de Panamá va a ser un acuerdo a posteriori, ¿no? Y no hay que perder de vista porque surge el 10, por ejemplo, en una zona con contradicciones sociales que no son tan dramáticas. Eso es lo que explica la situación, por ejemplo, de Santiago de Veraguas versus la Villa de los Santos. Esa distancia entre el 10 y el 1 de diciembre se explica por otras estructuras que hay en Veraguas y que no había, al menos con ese nivel, en el caso de la península. Ya estamos hablando de grandes hombres con muchos recursos, latifundistas que controlan el poder económico y religioso y social. Y estamos hablando de Villa de los Santos, donde eso no es tan dramático. Eso hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo una persona que crece en un latifundio, la gran propiedad de la tierra, que una población que crece en un minifundio, como fue el caso de la península, en la pequeña propiedad, que a nosotros nos explica mucho desde el 10 de noviembre hasta las manifestaciones folclóricas, ¿no? Porque hay más un concepto de propiedad, eso es muy importante. El hombre de la península puede decir con mayor facilidad, esto es mío, ¿ya? Tiene ciertos niveles de independencia que, por ejemplo, no son exactamente iguales en Coclé, no son exactamente iguales en Santiago de Veragua. Y estudiando a Francisco Gómez Miró uno se da cuenta las contradicciones, las peleas que había allí, que tuvo él que enfrentar en Natal de los Caballeros. Y porque hay que entender, por ejemplo, que un sobrino de José Antonio Miró Pardini, que peleó en las guerras con Bolívar, él era sobrino de Francisco Gómez Miró. Entonces, uno cuando estudia esto con más seriedad, con más detenimiento, entonces comienza a ver cosas. Acá estamos hablando de un campesinado pobre, pero con sentido de propiedad, pero que no tiene presencia en el poder, para decirlo de alguna manera. Eso nos va a nosotros eh, a permitir comprender por qué el grupo de la villa no parece estar cerrado a las nuevas ideas que venían de la Revolución Francesa, que todo lo que estaba pasando en Sudamérica con Bolívar. Entonces, eh, un, un grupo que tenía más posibilidades de tener tendencias liberales y no conservadoras, como es el caso de Santiago de Veragua, como dice acertadamente Víctor, y que explica por qué allá estos procesos se producen el 1 de diciembre. Ahora, de esto, tanto en Santiago como acá, como en Natá, también la historia te va demostrando una cosa. Estos movimientos son dirigidos por la élite. Eso tenemos que tenerlo claro. Esa visión romántica de que el pueblo en armas y toda una serie de cosas no es tanto así cuando uno lo investiga realmente. Estamos hablando de un grupo porque era el grupo que sabía leer, que sabía escribir, con un analfabetismo que podía llegar en las áreas interioranas arriba del 95%.
Entonces, estos grupos dominantes que tenían propiedades y cosas, tenían también un poco más de acceso a las cosas, y algunos de ellos también estaban más atentos a lo que había pasado en Europa y lo que estaba pasando en Sudamérica. Ahora, esta situación también nos explica a nosotros algo, porque hay que decirlo de manera clara. Estos movimientos no son muy ideológicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que, si bien estas ideas de la Revolución Francesa y demás tuvieron incidencia, el Grito de los Santos, como la facción en Veraguas que hace frente al grupo que dominaba, aunque es del mismo grupo, eso es muy importante. No es una pelea en Santiago, no es una pelea, digamos, del pueblo contra, es un conflicto del mismo grupo que domina en Santiago. Y versus lo que sucede acá con el grito santeño, que uno se da cuenta que no es que habían allí enmarcadas unas grandes ideas de la Revolución Francesa. Yo creo que eso ha sido más una creación de algunos investigadores, ¿no? Imbuidos de lo que estaba pasando en Europa. Pero ojo, había vínculos, nexos con grupos de la zona de tránsito. Eso no ha sido estudiado suficientemente, porque en los ciclos anteriores uno se da cuenta cómo esta zona desplaza a Natá en términos de producción de manera bien temprana. Ya para el siglo XVII la villa ha desplazado desde el punto de vista económico a Natá de los Caballeros. Entonces ese análisis de los nexos, de los vínculos que tenían estos grupos con los grupos de Panamá. No olvidemos que el adalid del 10, el coronel Segundo Villarreal, era un hombre de mucho prestigio social y de los que tenían un poco más de recursos económicos. Uno estudiando los archivos del templo a San Atanasio, uno se da cuenta de a qué grupos pertenecía él. El problema es que él también era monárquico anteriormente, como sucedió con todos, obviamente, ¿no? Pero había un momento histórico que esta gente supo tomar, ¿no? Esos vínculos, yo decía, que él llegó a tener incluso residencias en San Felipe, Panamá. Usted sabe lo que es en 1820 y algo. Alguien en la villa que tiene residencia también en el grupo del Intramurus. O sea, él estaba vinculado con los grupos de poder también. Tenía vínculos. Y no es casual la relación entre Francisco Gómez Miró y el coronel Segundo Villarreal. Porque cuando yo me puse a investigar esto y vi las fechas de nacimiento, la diferencia entre ellos es si acaso de un lustro. Son gente coetánea. Había vínculos, había lazos entre la gente de Natá y de la villa, y eso tiene que ser estudiado más adecuadamente. Y tomar en cuenta también, obviamente, el factor externo en esta situación. El factor externo me refiero a lo que sucedía un poquito más allá de los límites de la República de Panamá, que indiscutiblemente tuvo una gran incidencia. Y el conflicto, la especie de alianza Santiago, Natá, La Villa, es que ellos eran un grupo de poder agrario. Era un grupo de poder agrario que tenían contradicciones con el grupo de comercial de la ciudad de Panamá. El 10 de noviembre, en el fondo, es la pelea entre dos modelos económicos y entre dos grupos importantes. Eso es no podemos seguir repitiendo las mismas cosas que se repitieron todo este tiempo atrás, ¿ya? Entonces, yo creo que es vital que nosotros
tomemos en consideración estas situaciones que nos permiten explicar, ampliar más el escenario para comprender la independencia en las áreas interurbanas. ¿Cuáles son las tareas que quedan pendientes? Para los que estamos metidos en esto, hay que clarificar más el problema ideológico del grito salteño. Hay que estudiar más para ver, tuvo que existir algún tipo de cosas. Hasta ahora mismo la documentación no permite, pero uno sabe que allí pasó algo, que tenemos que aclarar esos nexos con los grupos dominantes de la ciudad de Panamá. Es importante porque ese movimiento no se dio solo. Ese movimiento no pudo surgir así del campo porque sí, ¿no? Tiene que tener raíces económicas, tiene que estar vinculado a las estructuras de clases sociales de la época. Tenemos que estudiar el personaje de Rufín Alfaro con mayor ahínco, ya sea que se trate de un personaje mitológico o de una realidad. Lo cierto es que resulta extraño para quienes hemos investigado esto, el origen de este personaje, que tiene que ser clarificado. También hay que estudiar más el papel de Francisco Gómez Miró, como un adalid de las luchas de independencia. Estudiar la composición de los grupos hegemónicos de la región. Esa diferencia entre el 10 de noviembre de 1821 y el 1 de diciembre de 1821 en Santiago se explican por la naturaleza de ese grupo que estaba en el poder. Una cosa que me llama mucho la atención de esto, el silencio de Parita. Parita no suena aquí. ¿Cómo es posible que un pueblo, porque Parita era profundamente conservadora cuando uno la estudia, cómo es posible que estos sucesos que se dan, uno no encuentra una sola referencia a Parita? Algo no concuerda en el análisis de estos pueblos del interior. Creo que tenemos que pasar del romanticismo histórico a una historia científica. Y en el paso del romanticismo histórico a una historia científica, preparémonos para que la investigación comience a decirnos y de repente no nos guste algunas cosas que van a salir y que no van a coincidir necesariamente con lo que nosotros hasta la fecha tenemos. Y reconocer que la Villa de los Santos no estuvo sola en el proceso de independencia, que es esta visión de totalidad lo que da sentido al estudio del 10 de noviembre de 1821 y a muchas otras cosas. Bueno, he querido, no quise volver a narrar el asunto del grito, sino tener una visión un poco más global para comprender las tareas que tenemos todavía inconclusas y que a tantos años después de este acontecimiento aún están presentes y que conviene que nosotros lo aclaremos. Bueno, yo quedo aquí y al amigo Santana, pues estos micrófonos son suyos. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle al profesor Víctor Jordán de Santiago de Veragua su participación tan nutrida. A usted, profesor Viciades, claro, como siempre, los atinados temas a fondo sobre la historia de nosotros. Y creo que es momento de abrir un paréntesis para algunas preguntas, algunos comentarios de los que están presentes en el Zoom. Un espacio para una consulta que quieran hacer. Pero, profesor, si no hay alguna pregunta o alguien... el profesor José Ángel Espinosa está pidiendo la palabra.
Ok, adelante, doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, bueno, pedí la palabra para primero saludarlo y felicitarlo por lo que planteaban los dos expositores hoy, esta noche, de hacer estos debates, más que todo en el interior. Yo he participado de este mismo debate con gente de Panamá, ahorita que se está discutiendo el asunto del bicentenario de la República de Panamá. Y me gusta la perspectiva de nosotros acá del interior. Yo estoy en Veragua ahora. Creo que ambos enfoques se complementan, tanto el de Milciade como el de Víctor. Me quedé con un par de dudas. En cuanto a Víctor, primero, él hablaba de la confección de una constitución que de una u otra manera le daba soporte jurídico a lo que se hizo el 1 de diciembre de 1821. Y lo que me preocupa de esa constitución es que si esa constitución existió, entonces esto le puede dar argumento y fundamento a algunos historiadores panameños del Ministerio de Cultura que están sosteniendo el criterio que me parece bastante resbaladizo lo que están planteando, de que una vez lograda la independencia de Panamá de España de 1821, Panamá surgió como república. Yo pienso que ese tema hay que despejarlo por la importancia que tiene no solamente para nosotros los viejos, sino para las futuras generaciones. Yo estoy en contra de esa visión. Yo creo que cuando nacimos como país, perdón, no tanto como país, habría que ver qué éramos en ese momento, pero cuando asistimos a la independencia de Panamá de España, aquí en ningún momento había ninguna república. Es más, me gustó lo que dijo Víctor, que el modelo que se utilizó para esa constitución fue el modelo español monárquico y que se le hicieron cambios acá. Me gustaría que Víctor me explicara eso mejor. Pero todo indica que definitivamente estos pseudohistoriadores del Ministerio de Cultura, no sé en qué se están basando para sostener el criterio, y esa pregunta también se la hago a Milciade. ¿Qué evidencia, qué soporte histórico realmente tiene esa aseveración? Creo que hay una historiadora del Ministerio de Cultura, no sé si se llama Marisa o Mireya Lazo, no sé cómo es el nombre de ella, que sostiene que nosotros fuimos república, inmediatamente asistimos a la independencia. Por eso fue que crearon ese monumento medio masónico en Peronomé, acá en el interior, y le pusieron a ese monumento conmemorativo del bicentenario de la República de Panamá. Me parece que estamos hablando de dos tiempos y dos momentos distintos, totalmente distintos. Bueno, y en cuanto a Milciade, me gustó la caracterización que hizo de lo que ocurrió acá en el interior. Yo le pregunté a Víctor la otra vez en un debate que tuvimos en otro sitio, que eso de la independencia el 1 de diciembre me parecía medio raro. Yo busqué información y lo que yo encontré es que evidentemente aquí en Santiago había un fuerte bastión monárquico. Inclusive, ustedes no han hablado de este señor, que por aquí lo apunté, este señor que tuvo que ver mucho con la independencia, porque no estaba en el himno de Panamá. Me refiero al mariscal Juan de la Cruz Mollón. Este señor estaba preparando tropas para irse para Quito y para Nueva Granada a pelear. Y por eso fue que se ausentó de aquí del Istmo. Y entonces los patriotas panameños, si es que les podemos llamar patriotas panameños, a estos oligarcas, aprovecharon esa circunstancia para fraguar la independencia. Coincido con Milciade en que lo que ocurrió el 28 de noviembre, eso se preparó desde el interior. Pero creo que hay que darle un poco más de fuerza a eso. Gracias, muchachos, y los felicito por esta iniciativa.
Muchas gracias, profesor. Bueno, respondo a la inquietud del compañero profesor, distinguido profesor, filósofo, José Ángel Espinosa. Sí, mire, en el acta de independencia de la provincia de Veragua, en uno de sus párrafos, le voy a leer textualmente lo que dice aquí. Una vez que firmado, ¿no? Se hizo el juramento, etcétera, etcétera. Dice, respondimos todos los de la Junta y pueblo, sí juramos y prometemos, a lo que repitió dicho señor presidente diciendo, si así lo hicieren, Dios os lo premie, y si no, demande, y a la que respondimos, amén. Seguidamente, acordaron dichos señores nombrar, como nombraron, a los señores don Juan Tejera, don José del Pino y don Casimiro del Val, Bartolomé Paredes, para que el día de mañana, o sea, 2 de diciembre, acudan a esta sala a discutir y tratar de los artículos de la Constitución que hasta ahora ha regido. O sea, están hablando de la Constitución española. Para adoptar, mire, para adoptar los que convengan y detestar los que no se encuentren corriente a fin de administrar justicia y demás acciones en el grado más conveniente a conservar la sociedad y buen gobierno. Dice, y también acordaron pasar oficio, o sea, nota a los pueblos de esta comprensión para que en orden y a la mayor brevedad posible juren la indicada independencia y que el señor cura vicario de esta ciudad se le pase oficio a fin de que el vecindario de los campos de esta ciudad, que ese día se citan, con solemne festividad en la iglesia, hagan el día 8 de este presente mes, o sea, el 8 de diciembre, el juramento de independencia. Pero quiero decirte que eso no quedaba así. Los distritos, como el caso de Montijo, se convirtieron en, como te digo, en retaguardia, en baluarte, en fuertes, en trincheras, con milicia para defender la independencia. Entonces, hay que buscar, todavía por eso es que hablamos que hay un documento que nos acaba de llegar y estamos en la lectura de Bogotá, donde José del Pino hace una serie de declaraciones, juramentos y aportes. Pero también se nos dice el director de la biblioteca que hay una constitución, pero que por efecto de la misma calidad del documento no se podía enviar completamente. Así que, claro, no estamos hablando y descartamos eso de que Panamá, después de 1821, se declara república. Eso es falso. No existía el concepto de república en ese momento. Nosotros en ese momento éramos un ayuntamiento, éramos ayuntamiento de una provincia de la monarquía española. Y éramos cuando nos agregamos como pueblo a la Gran Colombia, los que se agregaron en ese momento. No había República de Panamá, ni ese concepto de república todavía se estaba manejando en ninguna estructura de poder en Panamá. Eso fue posterior. Acuérdense que nosotros pasamos por diferentes etapas. Aquí existían divisiones políticas como la provincia, existían los cabildos, los ayuntamientos, la Real Audiencia, las capitanías, existieron las parroquias, que eran también divisiones políticas, y habían otros términos que eran cantones. Los cantones eran también parte de la división política de la monarquía, que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, todavía se mantienen, y las parroquias, por ejemplo, se mantienen en Venezuela. Así que todo eso es parte del trabajo que hay que hacer y que, dice Milciades,
tenemos que profundizar. Gracias. Muchas gracias, profesor Víctor, por la aclaración. Buenas, profesor Milciades, si no hay más preguntas, creo que nos corresponde. Está Sebastián Aguilar ahí y Ricardo Corrioso, pendiente. Ok, Con esto cerramos. ok. Ok, buenas tardes, buenas noches ante todo. Disculpen que no ponemos la cámara porque estamos viajando ahorita de Panamá para Santiago. Pero sí quiero felicitarlos a todos por este excelente foro, este excelente conversatorio que se tiene hoy. Al profesor Milciades, a todos los del patronato 10 de noviembre, profesor Jordán, todos los participantes. Y es para complementar un poco lo que está informando el profesor Víctor sobre algunos documentos que están llegándonos de los archivos de Colombia. Y uno de los documentos que hablaba el profesor Jordán, que es el 15 de marzo, y creo que esto va a reforzar un poco o sacar de duda un poco la pregunta del profesor Espinosa. 15 de marzo de 1822. Nos enviaron el juramento que hace el Ayuntamiento de Santiago de Veragua. Recuerde, Veragua sin S para esa época. Sobre la Constitución de la República de Colombia. No habla de otra cosa, así que ahí yo no voy a profundizar en ese tema porque para mí eso no tiene fundamento, ¿no? Es los santiagueños, el 15 de marzo de 1822, firmado por José del Pino, envían el documento a Colombia, donde es recibido por Simón Bolívar. Mencionan también al coronel Fábrega, mencionan al gobernador de esa época, creo que se llamaba José María Correoso, si no me equivoco, o Carreño, creo que era Carreño. Y menciona a todos los que firmaron y juramentaron Problema de audio ahí. Siendo la segunda constitución que estaban aplicando, porque hablamos de cada día en el acta y el 15 de marzo de 1822, entonces se habla de la juramentación ante la República de Colombia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, adelante, adelante, sí, profesor, Sebastián. sí. Okay. Sí. Bueno, como le decía, entonces ese documento que lo acaban de llegar, yo se lo voy a hacer llegar también, lo mandaron en mejor resolución para que ya se ve, porque la primera vez que nos lo enviaron sí venía algo borroso, no se notaba bien, lo mandaron en mejor resolución y se ve entonces toda la el acto que se hizo en Santiago el 15 de marzo, juramentando ante la Constitución de la República de Colombia. Y recordemos que ya para esa época sí era República Colombia porque tenía un presidente. Para hablar de república tiene que tener un presidente, es el sistema de gobierno, y el presidente de la República de Colombia a partir de 1821 fue Simón Bolívar. Entonces, ahí juramentamos ante la República y ahí salimos de la duda esta de que, como le digo, para mí no hay fundamento, no hay ningún otro documento que diga que éramos república en 1821. Pero son parte de los documentos, como ese llegó también el de la reunión de Santa María, que también lo enviaron. Asimismo se va recopilando información de primera mano donde están las luchas y la verdadera historia de nuestros pueblos. Y le agradecemos a todos por estas oportunidades que se dan para poder aclarar un poco más este panorama, ¿no? Y como lo dice el profesor Milciades, pasar de la parte romántica a la parte ya más investigativa, más científica, ¿no? Que es una parte, va a ser parte importante y sé que muchos de los que están aquí van a estar
dando sus aportes. Así que muchas gracias y esto era lo que queríamos aportar de esa parte. Sí. Profesor Milciades. ¿Alguien más en la sala que quiera hacer alguna intervención? Un profesor, ¿quién era? Había un profesor que estaba en la lista. Usted mencionó. Michelle habló. Yo quería hacer una pregunta. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Yo ya veo bien. Sí, buenas noches. Yo tenía una duda que de repente, por lo menos a mí me ayudaría a entender un poco más este tema, ¿no? Es si, por casualidad, si alguien tiene cifras de, por decir, el porcentaje de población que era, por decir, la Villa de los Santos, a su vez Santiago de Veraguas, a su vez Nata de los Caballeros, PC y Parita, que poco se mencionó, en comparación a lo que habitaban en aquel entonces en la ciudad de Panamá, para ver el peso de las decisiones del interior con respecto, o sea, en el país, hablando en el país del interior versus lo que se decidía en la ciudad de Panamá. Ese es un punto, ¿no? Que es la población en sí. Otro punto que tenía era de pregunta era si se tiene también la composición demográfica que había para aquel entonces en cada uno de las poblaciones que acabo de describir. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque si nos ubicamos en ese tiempo, hace 200 años atrás, la mezcla que hoy vemos como panameños quizás era menos, las razas estaban menos mezcladas, éramos España, habían descendientes de españoles, o sea, criollos nacidos aquí, habían enviados españoles por la monarquía que estaban aquí y habían también inmigrantes españoles que inmigraban a la otra España y que llegaban reciente a los acontecimientos. Dicho eso, habría que ver la posición que optaban esos españoles en diferentes, o sea, que eran diferentes, criollos, de los que venían por la monarquía y los inmigrantes pobres que llegaban, qué posición tomaban. Porque también hay un punto que uno pudiera ver si realmente una independencia de América realmente no fue o no se puede ver como una guerra civil española. El profesor Milciades hace un rato mencionaba que por decir, creo que fue Segundo de Villarreal, dijo, pues tenía residencia en San Felipe. San Felipe era un bastión prácticamente, pues, por decirlo quizá, no sé si está bien dicho decir conservador, pero estoy seguro que era pro España. Entonces, entre españoles, sean de la Villa de los Santos, sean de allá, no sé, o sea, yo no sé, yo tendría que entender si realmente eso lo vieron como, ¿sabes qué? Entre españoles de acá, los que estaban aquí, sean nacidos o no, si fue una decisión de prácticamente una guerra civil contra los de allá. ¿Por qué me llama la atención esto también? Porque ¿por qué en Panamá no hubo una batalla? Si no hubo una batalla, quizás es porque los soldados españoles de aquí, que éramos los de aquí, no necesariamente eran nacidos en España, no sé si me explico, éramos España, los que hacían el trabajo de soldados, si habían poco nacidos en la península ibérica, quizás era muy fácil no pelear contra la gente que estaba haciendo la independencia, porque eran de aquí. Entonces también eso, o sea, todos esos puntos por la demografía son puntos que sí me gustaría entender, que sin digo, si no tienen los datos ahora, pues yo lo entiendo, pero de repente para posteriores reuniones sería interesante que
que uno pudiera saber algo de eso, ¿no? Esas eran más o menos mis interrogantes. Que no sé si fueron claras, si no, pues se las aclaro si alguien no lo pudo explicar o plasmarlo. Sobre la composición demográfica es difícil. Mire que estamos en el 2021 y todavía no hemos hecho el censo. Es decir, eso es interesante. En aquel entonces no habían esas instituciones como para que uno pueda, digamos, reconstruir con precisión la composición de los grupos, ¿no? Lo que sí teníamos, y esa es una cosa que hay que desmitificar, aquí lo que había era gente mestiza. O sea, nosotros somos gente mestiza. Ese cuento de la abolengo y la cosa, eso realmente nunca fue así. Aquí siempre estuvimos mezclados. Incluso hoy día usted camina por las calles de los pueblos nuestros y ¿qué es lo que ve? ¿No? Lo que ve es eso, ¿no? Entonces, demográficamente es difícil establecer. Yo estaba tratando de hacer un trabajo para tratar de ver el perfil, por ejemplo, de la villa en 1821. Para tratar de comprender qué era la villa en ese instante. Que eran pueblos, igual que Santiago, David, eran pueblos un poco más grandes, pues, ¿no? Un poquito más grandes. Cuando uno lee a Porras a principios de 20, Porras habla de la ciudad de Panamá, donde osaban los puercos y donde la gente de la madrugada tenía que tener cuidado por dónde caminaba porque le podía caer una lluvia de un balcón y no era precisamente de agua, ¿no? Esa era la ciudad de Panamá, que digamos que era el punto de referencia, pero sí, esas cosas necesitamos más investigación, mucha más investigación, necesitamos más apoyo al investigador, porque nosotros no vamos a salir del hoyo en que estamos hasta tanto en este país no tengamos la investigación, hasta tanto, por ejemplo, a Irina Ruiz no le den los fondos suficientes para hacer cine, ¿ah? Para respaldar lo que ella está haciendo. Y lo que están haciendo mucha otra gente, lo que están haciendo los amigos allá en Santiago de Veragua, estudiando estas cosas con las uñas, ¿no? Y yo siento que, amigo Correoso, que es importante esas interrogantes que usted tiene. Yo sostengo la tesis de que este movimiento, como sucedió en el resto de América Latina, este fue un movimiento entre grupos dominantes. Una disputa del poder entre ellos, que contó con la participación de los sectores populares. Eso, porque, ¿cuál era, si uno ve a Panamá comenzando el siglo XX, o Azuero, cuál era el analfabetismo aquí? No menos del 95%. La gente no sabía leer ni escribir. Trasládese usted a 1821. Por eso ese movimiento solamente lo podían hacer la gente que tenían un poco más de lucidez, que tenían un poco más de vínculo, que habían conocido un poco más de mundo. Y eso en las áreas interurbanas eran, por eso uno ve el conflicto en Santiago de Veraguas. Ese es un conflicto de lucha por el poder en Santiago, ¿no? Entre los grupos que dominaban, con el apoyo entonces que algunos de ellos que se van a valer de los grupos populares, ¿no? Que tuvieron alguna participación, ¿no? Y que siempre queremos ser mezquinos con ellos. El problema es que ellos no escribieron nada. El problema es que no quedó nada escrito. Por eso, Rufín Alfaro, ¿ya? Por esos personajes, por eso incluso en la Revolución Francesa, Marianne, ¿ah? Que la crea el pueblo, ¿ah? Que el pueblo que fue protagonista, pero que ¿quiénes escriben el acta? Hombre, revisemos el acta de Santiago, el acta de la ciudad de Panamá y revisemos el acta de la Villa de los Santos. ¿Quiénes lo firman? La gente relevante de los pueblos, los que sabían leer y escribir. Sobre la participación de ese sector popular, diríamos así, ahí no quedó nada escrito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reivindicar eso, ¿no? Me parece que es importante. Esas preguntas que usted hace son
preguntas puntuales, son preguntas que es necesario aclarar, pero que a veces cuando uno va a investigar, los archivos no dan para tanto. Ese es el problema. Los archivos no dan para tanto y uno tiene que comenzar a hacer inferencias, ¿no? Sobre lo que pasó, tratando de vincular una cosa y de ver tendencia. Cuando uno estudia a Miró, por eso yo me puse a estudiar a Francisco Gómez Miró, porque es un hombre clave. A mí me parece que él fue el ideólogo, no solamente de Natá, sino de la villa. Y probablemente tuvo incidencia en Santiago de Veragua, pero eso habría que comprobarlo. Eso es lo que la lectura que uno puede hacer de los documentos que tiene a mano, que no son muchos. Porque en este país, recuerde que el primer archivo lo hizo Porra, ¿no? Y estamos hablando ya del principio del siglo XX y afortunadamente los archivos parroquiales, donde uno puede deducir algunas cosas. No sé si estamos claros. Sí, sí, gracias. Sí, voy a agregar algunos datos para que el compañero pueda continuar sus estudios, sus investigaciones. Mire, en un censo, en un estudio que hizo el historiador Omar Jaín Suárez, tiene un libro que se llama Población de Panamá, según el censo, desde el año 1803 hasta el año 1970. Entonces, yo no sé cómo hace para poder agrupar la población por provincia, porque resulta que en 1803 nosotros no teníamos estas provincias, definitivamente. Y el concepto de provincia tiene mucha evolución. Pero nos da a nosotros una idea. En 1823, aquí tengo un cuadro, él dice que en Los Santos había una población de 18.334 personas. En la provincia de Herrera, 14.508 personas. En Coclé, 18.415. En la capital, o sea, Panamá, 19.994. Y en Veragua, aquí es algo raro, Veragua tenía 29.148. Tenía 10.000 personas más que Panamá, 20.000 más de 10.000 más que Coclé, 10.000, 11.000 más que Los Santos y 15.000 más que Herrera. Entonces, ¿cómo se explica que Veragua de 1823 al día de hoy haya perdido toda esa población prácticamente? Y si tú ves los datos de la provincia de Chiriquí, que en aquel tiempo tenía 14.163, era la sexta provincia, superada por la villa, por Herrera y por Los Santos. Hoy sea la segunda provincia. Entonces, el doctor Mario J. Molina, en su libro, su estudio que se llama Veragua, la tierra de Colón y de Urracá, tomo 1, en la página 274, recopila algunos datos de censos sobre, por ejemplo, en el año 1756, ¿cuántos jefes de familia había? Habla de Santiago de Veragua, 128, de las mujeres o esposas, 172, hijos, 497, esclavos, 306, agregados, curas, familiares, etcétera. O sea que no es la clasificación de la población como nosotros la queremos, sino inclusive por ocupación dentro de la sociedad. Hombre casado, hombre soltero, incluso párvulas, mujeres casadas, mujeres solteras, etcétera, etcétera. Hombres blancos, hombres libres, esclavos, criados, negras libres, negros blancos. Y totalmente que hay una gran población negra esclava, mucho más numerosa que la blanca y que la mestiza. Pero bueno, esto hay que investigarlo y sacar todos esos datos para poder comprobar algunas teorías, ¿no? Gracias.
Gracias también, profesor. Adelante, don Kidi. Ya casi terminando con el programa, bueno, nos toca darle la bienvenida esta noche a nuestros amigos de la refresquería Yonel. Somos colegas, estamos ubicados en el casco antiguo de la villa y bueno, nos tocó y somos amigos, nos toca invitarlos a ellos y pasarle este hermoso acto muy significativo de la izada de la bandera. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis Ramón Cedeño, que se encuentra aquí en el Zoom. Adelante, Luis Ramón. El audio, abra el audio, por favor. Micrófono. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Clarito. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hemos estado aquí escuchando todas las diferentes posiciones de historiadores y de todas las personas que están presentes. Estoy aquí en compañía de mi esposa, Dilma Castillo, que es prácticamente la administradora ahora de la refresquería de Yonel. Pero como todos, creo que la mayoría saben que este es un negocio familiar fundado por mis padres, Juan Cedeño, conocido como Johnny, y mi mamá Nelly Pérez de Cedeño. Entonces, bueno, aquí estamos dando prácticamente el sacrificio de ellos durante todos estos años, desde 1986. Así que para nosotros es un honor participar de esta magno evento que vamos a tener este año, cumpliendo los 200 años de existencia como república. ¿Qué, Dilma? Bueno, igual que Luis, y como administradora desde el 2018 de la refresquería Yonel, estamos muy contentos de recibir pues esta bandera y formar parte de esta celebración, ya que para nosotros es sumamente importante esa fecha del 10 de noviembre, como todos santeños. Y queremos resaltar, también queremos felicitar a estos historiadores por todo el trabajo que han hecho y todo el trabajo que todavía queda por hacer. Un trabajo muy difícil, ya que como lo dijo el profesor Milciades, en esa época no quedaba escrito nuestra historia, sino que era pasado de generación en generación. Y así pues es un tanto difícil realizar las investigaciones. Se puede hacer, pero es mucho más difícil. Así es que pues los felicito por el arduo trabajo que están realizando. Muchas gracias. Gracias, Kidi. Bueno, para ir terminando con el programa y la noche, la exposición, la conferencia, vamos a cederle las palabras al profesor Aris Calderón Cortés, presidente del patronato del 10 de noviembre. Adelante, profesor. Buenas noches a todos. Qué agradable estar aquí una vez más. Es nuestra tercera actividad con el grupo de empresarios de la Villa de los Santos. El patronato 10 de noviembre tiene una gran tarea y es llenar un espacio que aún no había sido llenado en la ciudadanía. Traer la verdad histórica a través de una investigación científica. Estábamos acostumbrados a ponernos delante de las tarimas y allí en la bocina, en el micrófono, acompañado de una buena murga y de un buen tamborito, se mencionaban los hechos históricos aleatorios, lo que primero se le venía a la mente al locutor, y el pleno allí disfrutando de la celebración aplaudía, entre mentiras, entre dudas, y allí se quedaba la celebración. Volvíamos el otro año y repetíamos lo mismo. El patronato toma control. Y toma control porque se ha convertido en un ente de autoridad histórica. Con ese compromiso. El compromiso de investigar
y decir cómo fueron los hechos. A veces duele entre algunos miembros de la población porque piensan pues que el patronato es como atrevido. El patronato no es atrevido. El patronato lo que está haciendo es traer la docencia que se necesita. Eso es lo que está haciendo el patronato, docencia. Ese es nuestro compromiso. Cabe allí destacar dos cosas que no quiero que se me vayan en esta despedida de este momento. Y me gustó cuando el profesor Milciades hablaba de los retos y menciona un punto del cual adolecen todas las agrupaciones nuestras, que son nuestros fondos económicos para seguir funcionando. El patronato hizo 3 intentos de crear una ley, de usar nuestras autoridades como el vehículo para esto, nuestro diputado, nuestro alcalde, nuestros representantes. Y quiero que sepan que no se ha podido, porque existe dentro de la ignorancia política de nuestros politiqueros la idea de que les vamos a robar el mandado. El patronato y ningún historiador, ningún miembro de los grupos que contribuyen a engrandecer a la patria con la historia, queremos robarle el mandado a nadie. Solo queremos hacer un trabajo para las presentes y futuras generaciones. Educar con la verdad histórica. Otro puntito interesante, parece aislado de lo que estoy conversando, fue cuando el profesor Espinosa hablaba del momento de la República de los 200 años, y eso es una gran confusión. Definitivamente no son 200 años de República. No lo son. He allí donde entra la necesidad de que nuestros políticos a nivel de toda la amalgama de compromisos estén seguros de que necesitan a los especialistas. No es crear un evento festivo como el que se piensa crear en el Bicentenario, entre más bulla hago, entre más pantalla de televisión hago. Eso lo que voy trayendo es más confusión porque no utilizo a los especialistas. Realmente, lo que hubo aquí, luego del 1821, y especifico, 10 de noviembre de 1821, fue esa presencia de los términos nación y nacionalidad. Eso fue lo que hubo allí. Por eso que decimos que el 10 de noviembre es la cuna de la nacionalidad, porque es un sentimiento que se tenía profundamente y tenía que depositarse en un territorio. De allí comenzaríamos a investigar, a sustentar, y sería bueno un tema aquí del patronato para un conversatorio sobre el origen de la nación panameña. Porque si nosotros hablamos del 10 de noviembre como el origen de la nacionalidad panameña, ese sentimiento que buscaba la tierra, y depositar ese sentimiento, entonces, ¿dónde inicia? ¿Dónde se da origen a la nación? Cuando la nación tiene 3 elementos para poder que exista. Tiene el territorio, el gobierno y tiene la población. Entonces, esos movimientos reclamaron un territorio fuera de la corona española. Estos movimientos interioranos reclamaron a una población con sed de libertad y se atrevieron a disponer una autoridad sobre la autoridad monárquica. Ya entonces se entrega a la mano de otra historia de unión a Colombia, la otra fase de nuestra historia, pero en definitiva está mal ese monumento. No son los 200 años de república, no lo son. 200 años de la independencia de Panamá de España, allí nos quedamos. Y luego nos queda mucho que seguir investigando. Y luego nos queda también como una gran tarea comenzar a discutir sobre el concepto nación y nacionalidad. ¿Dónde tuvo su origen? Es grandioso para nosotros tener a la Refresquería Yonel como para el próximo finales de mayo, ¿no? Finales de mayo, porque estamos tratando de llevar esto cada fin de mes
porque es lo que se requiere, docencia y llegar a promulgar, a promover la historia que se va tratando. Entonces, en el correr de los meses vamos a tener otros escenarios, tanto comerciales, familiares, no solamente dentro de la Villa de los Santos, sino en otros distritos de la provincia, porque el 10 de noviembre no es de la Villa de los Santos. El 10 de noviembre es una fecha nacional. Gracias por estar con nosotros y el patronato se siente cómodo con un grupo como el de ustedes. Nos acompañan siempre. Kidi Santana, muchas gracias por abrir las puertas de tu negocio y sobre todo han visto un detalle, pura juventud dentro de esta programación. Eso es un gran mensaje para la población. Que pasen una buena noche. Gracias a todos en nombre del patronato 10 de noviembre. 1000 saludos a la gente de Santiago de Veraguas, a toda la provincia. 1000 saludos a la gente de Coclé, específicamente a la gente de Natal. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Sí, la licenciada Irina va a reproducir el video nuevamente. Tuvimos unos problemas técnicos al inicio para que lo puedan y lo logren apreciar un poco mejor. Ah, bueno, excelente. Por favor. Saludos. Saludos, muy buenas noches. Debo permitir, o me debe permitir compartir pantalla el profesor Wilson. Un momentito, voy para allá. No lo veo. Ya debe estar. Trazas y Traguitos es un restaurante nuevo, un restaurante ubicado en la Villa de los Santos, frente al Parque Simón Bolívar, en un área muy céntrica dentro del casco antiguo de la Villa de los Santos. Un restaurante que le ofrecemos a todo público un ambiente muy ameno, muy agradable, con una terraza amplia, cómoda. Contamos con música, pantallas para ver deporte, eventos, una atención personalizada y ofrecemos a todo público comidas corrientes, almuerzos. También ofrecemos comidas a la carta y comida rápida. Dentro de nuestras instalaciones contamos con 3 servicios de venta. Podemos ofrecerle vía presencial en nuestra terraza, en nuestra local. También contamos con un servicio de autoservicio y también tenemos el servicio de delivery muy conocido en estos momentos. Un delivery propio donde no cobramos, donde es gratis a la población y tratamos de llevar ese servicio hasta la puerta de la casa en estos momentos.
Somos un restaurante que nos hemos adaptado rápidamente a los cambios para poder servirle y llevarle un mejor servicio al final al cliente. Ciudadano, lanzar nuestro grito, derramando alegres de amor, el recuerdo a los héroes santeños que rompieron el yugo español. En la mente de flujo se esconde la guitarra de atroz confusión, de observar el momento llegado que presenta eterna redención. Esa fecha no hay duda se llega para dar aquel grito de honor y al realista. Me reventé el dedito.